justo me quedo hinchado. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Nos escuchan bien? ¿Se escucha bien ahí? Bien. Yo soy Marita, soy médica general del Centro de Salud del Arenal, y acá mi compañero Rodrigo, que es psicólogo. Antes que nada, agradecerles por el tiempo, pedirles disculpas por la semana pasada, el viernes, que bueno, tuvimos problemas técnicos. Con esto de la virtualidad se nos complica un poco. Trataremos hoy de ser más claros y más concretos, y por ahí nuestra propuesta es contarles de qué se trata la propuesta de trabajo, y después pueden hacer todas las preguntas que quieran. Igual si levantan la mano vamos parando, no hay problema, pero vamos a tratar de ser corto y concreto, y después nos podemos preguntar lo que necesitemos, ¿sí? Bueno, esta propuesta de trabajo comunitario surge a partir de la necesidad que que nos aparece, que se nos presenta en esta pandemia, con muchas vecinas y vecinos que tienen que sostener sus aislamientos domiciliarios, ya sea por ser pacientes positivos o por ser contactos estrechos, que tienen que sostener esos aislamientos en sus domicilios, y que desde los equipos de salud, desde nuestro equipo de salud particularmente, vamos a hablar, no estamos pudiendo acompañar con calidad, ¿no? Porque tenemos una sola línea de teléfono en la salita, y porque son muchos y muchas las vecinas y los vecinos que están en aislamiento, y tomando experiencias de otras localidades y inquietudes de otros vecinos y vecinas de nuestra localidad, pensamos que si podemos eh, formarnos como red de vecinos y vecinas, quizás podemos acompañar con mejor calidad, y que estos vecinos y vecinas que están haciendo el aislamiento puedan sostenerlo todo el tiempo que es necesario hacerlo para cortar las cadenas de contagio, y además que lo puedan sostener acompañados, ¿no? Porque no es lo mismo estar solos y con angustias y con miedo, que sostener esos aislamientos cuando alguien te llama y está atento y te pregunta cómo estás, y sentir la seguridad que si algo se nos complica o algo empeora, alguien va a estar atento y nos va a poder ayudar. De hecho, acá veo algunas caras de gente que ha estado aislado, y que es muy bueno también, porque la experiencia de cada uno, haber atravesado esa experiencia, hace que sea más fácil poder acompañar a otros, creo, ¿no? Nosotros vamos a ir compartiendo una pantalla donde vamos a ir dando cuenta de algunos conceptos que es importante eh, tener claro para poder hacer bien la tarea. Este acompañamiento que nosotros proponemos es solamente telefónico, por eso decimos que disminuimos o no nos exponemos a situaciones de riesgo, porque no tenemos que estar en contacto físico con otra persona o estar cerca de otra persona, sino poder hacer el acompañamiento telefónico, y cuando surja algún inconveniente, rápidamente poder activar las redes para resolver esas problemáticas que puedan surgir, ¿no? Que pueden ser una complicación de la enfermedad, que pueden ser la falta de un recurso como un alimento, como un producto de limpieza, que puede ser alguna otra situación que nos surja eh, relacionada con otras problemáticas de salud en esas familias, ¿no? No sé si me estoy olvidando de algo. Bueno, ahí la están viendo atrás mío, a Flor. Flor es otra compañera, médica, médica general, que va a ser quien también esté coordinando el trabajo de ustedes como voluntarios y voluntarias. Porque eso era lo que quería decir, además de que el acompañamiento es telefónico,
el acompañamiento que ustedes puedan hacer, siempre va a ser coordinado por alguien, por un profesional o algún trabajador de este centro de salud, que puede ser un médico, una médica, o un agente sanitario, o una odontóloga, que desde hace 8 meses nos hemos estado preparando y hemos estado haciendo estos seguimientos. No necesariamente tiene que ser un médico, ¿sí? Pero que ustedes van a tener esa coordinación desde acá del centro de salud para que todas las dudas, las inquietudes que surjan puedan ser canalizadas con un trabajador de salud. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a compartir una pantalla, que Rodrigo me va a ayudar. Bueno, y aquí un poco de lo que recién yo mencionaba, ¿no? Que el objetivo de esta propuesta de trabajo es generar un nexo entre ustedes como voluntarios y voluntarias y aquellas personas que tengan que transitar situaciones de aislamiento en este momento de emergencia sanitaria, siempre en coordinación con algún trabajador o alguna trabajadora del equipo de salud, y que el contacto, como decíamos recién, es siempre por vía telefónica. Una de las cosas principales de encontrarnos hoy es poder compartir o incorporar algunos conceptos que son poquitos y no son tan complejos, pero que es necesario que estén claritos para poder organizar la tarea, trabajar en una línea de tiempo que es el tiempo necesario de aislamiento para poder cortar la cadena de contagio, ¿no? ¿Qué tiempo tiene que estar aislada una persona? Porque es distinto en una persona que sea positiva o en una persona que sea en contacto estrecho. Y la otra cosa que les vamos a compartir en la capacitación es una serie de formularios que son bastante simples y amigables, que les pedimos que ustedes se amiguen con ellos, porque cargando la información ahí vamos a poder tener un registro más claro de la información y del trabajo que vamos haciendo juntos. Es simple, después al final lo va a comentar Rodrigo. No, a mí se me complica un poco con la tecnología, pero realmente es bastante simple lo de los formularios y cómo cargar los datos. ¿Cuáles son esos conceptos que decimos que es importante que tengamos presente, ¿no? Que los habrán escuchado en todo este tiempo. Uno es el concepto de contacto estrecho. ¿A qué le llamamos contacto estrecho? A aquella persona que estuvo en contacto con una persona COVID positiva a menos de 2 metros de distancia por más de 15 minutos, y que ese contacto además pueda incluir haber tomado mate, compartir un vaso, una botella, darnos la mano, un abrazo, ¿no? Si ocurren esas acciones, uno considera que es un contacto estrecho de esa persona COVID positivo. Y si nos consideramos, o consideramos al otro o a la otra como contacto estrecho, hay que indicar el aislamiento por 14 días desde el momento en que estuvo con esa persona, ¿sí? Igual acá lo importante es el concepto de contacto estrecho. No es que si me crucé con alguien que era COVID positivo, ya estoy en riesgo. Es importante este concepto para después poder definir cuáles son las pautas de aislamiento que tenemos que indicar. Otro concepto que también habrán escuchado un montón de veces es el ASPO, que significa aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es lo que se indica a estas personas que han sido contacto estrechos, ¿no? Si alguien estuvo en contacto estrecho con una persona positiva, tiene que hacer por 14 días el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es el tiempo de incubación del virus, y que entonces, como estuvimos en una situación de posible contagio, nos tenemos que aislar 14 días para ver si aparece algún síntoma en ese tiempo, que por ahora es el único tratamiento efectivo, ¿no? Para disminuir el contagio, cortar esas cadenas de contagio. Y es importante porque muchas veces podemos no presentar síntomas y de todos modos contagiar.
Otro concepto es el ARO, que también lo van a escuchar y que después cuando vean los formularios están escritos. Es el aislamiento respiratorio obligatorio. Vieron que antes hablábamos de aislamiento social preventivo y obligatorio, este es aislamiento respiratorio obligatorio. Es cuando se indica a aquellas personas que luego del hisopado nasofaringeo, que es la PCR o el hisopado que le decimos, le da el resultado positivo. Esas personas tienen que hacer aislamiento respiratorio obligatorio, ¿sí? Porque ya tiene el diagnóstico. Otro concepto que también va a aparecer es el FUC, que es la fecha de último contacto. Y esto hace referencia al último día en el que estuvimos en contacto con el paciente COVID positivo. Esa fecha también es importante determinarla porque nos indica el tiempo de aislamiento que se debe cumplir, ¿no? Bueno, acá justo está aclarado que esta fecha nos ayuda a determinar cuándo se inicia el aislamiento preventivo, y a partir de esa fecha son 14 días, de la fecha de último contacto. Igual todo esto lo estamos grabando, les va a quedar para que lo repasen, para revisar los conceptos, y las dudas que vayan surgiendo las vamos a ir contestando después, pero también pueden surgir mañana la pregunta y nos seguimos comunicando y aclarando. Otro concepto que aparece y que es muy importante es el FIS, que es la fecha de inicio de síntomas. Es el día en el que el paciente detecta los síntomas compatibles con coronavirus. El primer día. Esa fecha es muy importante porque nos permite realizar el bloqueo de foco, que es todos los contactos de esa persona que deberían aislarse, y además nos determina la fecha en que termina el alta el paciente, ¿sí? Porque desde la fecha que comenzó los síntomas, se cuentan 10 días y el paciente ya se considera recuperado, porque la capacidad infectiva, después de 10 días de iniciados los síntomas, se considera que es casi nula. Además hay que tener otros criterios que ya los vamos a compartir, pero desde que comenzó los síntomas, 10 días, el paciente se considera recuperado, o la paciente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que es importante preguntar o estar atentos? Que ya los repasamos un montón de veces, lo habrán escuchado un montón de veces: dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, mialgias o dolor de cuerpo, fiebre, que tiene que ser más de 37,5, pérdida del gusto o del olfato, que habrán escuchado anosmia, digeusia, bueno, a eso se refiere. La diarrea, náuseas, vómitos, que son todos síntomas gastrointestinales, síntomas de la panza, digamos, se considera un solo síntoma eso, ¿no? Si tiene diarrea o náuseas o vómitos, como son todos relacionados con lo gastrointestinal, es un solo síntoma. El cansancio o el malestar general, el ardor en los ojos, la dificultad para respirar. El dolor de garganta, muchas personas lo manifiestan claramente como dolor de garganta, y otras veces aparece como, sí, me raspa la garganta, como dice la Flor, o carraspera, dice la gente también, ¿no? Esa molestia en la garganta, aunque no es claramente un dolor, también es importante tenerlo presente. Y en relación a estos síntomas, cuando una persona tiene 2 o más síntomas, se considera que es un paciente sospechoso. Y si es contacto estrecho de un paciente COVID y presenta 2 o más síntomas, ya lo podemos considerar como un caso COVID positivo por criterio clínico epidemiológico, que se llama, y que no es indispensable salir corriendo a hacer un hisopado, porque si sos contacto estrecho y tenés 2 o más síntomas, ya hay una definición que es por protocolo de nación y de provincia que se considera caso COVID positivo. Y esto es importante que lo tengamos presente porque le tenemos que decir a esa persona que si tiene 2 síntomas, ya se considere COVID positivo, que se quede aislado, que mantenga todas las medidas de precaución, y trataremos de ver
según cómo estén los servicios de salud, si se podrá o no se podrá hacer un hisopado, pero que no es lo que nos va a definir, no nos va a definir la conducta, porque ya está considerado como COVID positivo. De hecho, decía lo importante que es que haya gente recuperada o que haya transitado los aislamientos acá, porque es fácil entender esto, ¿no? Cuando yo soy COVID positivo y mi compañero o mi compañera arranca con síntomas, ya lo consideramos positivo aunque no lo hayan hisopado, y hay gente que ya transitó esas situaciones y lo puede entender hasta más fácil, ¿no? Y acá les compartíamos una diapositiva que se las robamos a unos compañeros de Cutralcó, que están trabajando también en una red comunitaria, que ellos están impulsando que esa red comunitaria sea provincial, y nosotros acá en el Centro de Salud de Arenal tomamos mucho de sus formas de trabajo, y les robamos este flyer que está muy clarito, donde dice cómo se tienen que indicar el tiempo de aislamiento, ¿no? Y de hecho está pensado para que cada vecino y vecina lo sepa directamente, no solo para nosotros como trabajadores, para ustedes como trabajadores y trabajadoras voluntarios, sino para cualquier vecino. Y acá aclara, ¿no? Si alguien te hisopó y el resultado dio positivo, tenés que aislarte 10 días. Si tenés síntomas, pero aún no fuiste hisopado, igual tenés que aislarte 10 días desde que comenzaste con los síntomas, y veremos cuándo podemos hisoparnos, si es que se puede. Si no lográs, o si da negativo el hisopado, pero tenés síntomas, también tenés que aislarte 10 días. ¿Por qué es esto? Porque el hisopado negativo no descarta la infección. Incluso tenemos más probabilidades de que sea negativo cuando se hacen en los primeros días de que comenzaron los síntomas. Entonces, por eso es importante que podamos tranquilizar a la gente y decirles esto: si tenés los síntomas, quédate en tu casa, aislate, porque si te hacemos el hisopado ya y da negativo, no va a cambiar nada, ¿no? Porque el hisopado puede darnos falsos negativos. Otro concepto súper importante es el que mencionábamos antes. Si sos un contacto estrecho, ¿no? Si estuviste con alguien COVID positivo por más de 15 minutos, sin todas las medidas de protección, tenés que aislarte 14 días. No hay posibilidad de que eso cambie. Por más que te hagas un hisopado y quede negativo, por más que te hagas análisis de sangre, nada puede cambiar estos 14 días, porque es el tiempo en el que el virus puede manifestarse y podemos contagiar a otros. De hecho, acá lo aclara: si en esos 14 días comenzás con síntomas, hay que contar 10 días más desde que empezaron los síntomas, ¿sí? Son 14 días completos si no tengo ningún síntoma. Y si empieza el síntoma, desde que empezó, cuento 10 días. Esas son las indicaciones de aislamiento que a mí me pareció bueno poder compartir este flyer, porque está clarito, lo tendríamos que tener en la mano todos para cuando algún vecino o vecina nos pregunte, o si nos pasa a nosotros, ¿no? Porque nos puede pasar que cuando empezamos con síntomas, o cuando algún vecino o vecina empieza con síntomas, nos agarra la urgencia de tengo que ir a la salita, tengo que ir al hospital a que me hisopen, y eso no va a cambiar la conducta. Lo que tenemos que entender es que si tenemos síntomas y nos quedamos en casa, estamos cortando la cadena de contagio y evitando así poner en riesgo a otras personas que pueden ser personas de más riesgo que nosotros, ¿no? Una persona mayor, una persona que tenga asma, una persona que tenga diabetes. En esta desesperación nuestra por salir, por ir, porque me atiendan, puedo contagiar a otros que la pueden pasar muy mal. Entonces, si nos quedamos en casa y cortamos la cadena de contagio, creo que es lo más importante y que estamos haciendo mucho por nosotros y por todos y todas. Acá le queríamos compartir un ejemplo de la línea de tiempo, de cómo pensar cuando un paciente o una paciente comienza con síntomas. Bueno, pusimos Juan, porque el patriarcado nos atraviesa. Podría ser Juana, ¿no? Uy, se me fue, ahí vuelvo. Acá están, esta línea de tiempo
nos marca cuándo Juan comenzó con síntomas. Acuérdense, el FIS, que acá lo estoy marcando, es la fecha de inicio de síntomas, ¿no? Si Juan empezó con síntomas el 31, no importa cuándo lo hisoparon, no importa desde cuándo estaba aislado, no importa nada más que empezó con síntomas el 31. Entonces, el 31 cuento 10 días para adelante y Juan estaría de alta o estaría recuperado el 10, ¿no? 10 días habíamos dicho desde el inicio de síntomas, siempre y cuando, además de los 10 días, Juan esté mejor, que su clínica esté mejor, y que no haya tenido fiebre en los últimos 3 días. Esas 3 cosas son necesarias para poder considerar a Juan recuperado. 10 días, que esté mejor, que no quiere decir que esté completamente bien, que esté mejor y que no tenga fiebre. Porque hay algunos síntomas que pueden durar más tiempo y que no hay que tenerlos en cuenta como para decir, no le doy el alta, ¿no? Por ejemplo, el olfato, el gusto, demoran mucho más de 10 días en recuperarse, la tos también, la dificultad, el cansancio en general a veces dura más tiempo, ¿no? Y bueno, hay que tener paciencia, hay que alimentarse bien, hay que hidratarse bien para recuperarse completamente, pero ya estamos recuperados en el sentido que no contagiamos a otros. Además, esta fecha en la que Juan comenzó los síntomas nos tiene que servir, o nos sirve, y es importante marcarla, porque Juan comenzó a contagiar 2 días antes de que empezaran los síntomas. Entonces, si yo marco que Juan empezó con síntomas el 31, yo tengo que decirle a Juan, ¿con quién estuviste el 30 y el 29? 2 días antes. Para esa gente con la que Juan estuvo 2 días antes, poder llamarlos y decirle, mirá, vos estuviste tal y tal día con una persona que es COVID positivo y tenés que aislarte para cortar la cadena de contagio. Y esa gente se va a tener que aislar por 14 días. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ahí cómo es la línea de tiempo? Bien, muy bien, Vicky, con ese dedo para arriba. Bueno, otra cosa que es muy importante a tener en cuenta cuando acompañamos a alguien que ya sea contacto estrecho o que es positivo, es tener en cuenta qué comorbilidades o qué enfermedades tiene previamente, ¿no? Porque estas enfermedades que están mencionadas acá es como, se consideran, aumentan el riesgo de complicaciones del coronavirus. Aumentan el riesgo de internaciones en terapias intensivas, entonces no quiere decir que sí o sí ocurra, pero hay que tenerlas en cuenta porque hay mayor riesgo de complicación. Y estas enfermedades son la diabetes, la hipertensión, un paciente oncológico, alguien que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC, que decimos siempre, asma, obesidad, pacientes que están en tratamientos de diálisis, embarazadas o puérperas, pacientes inmunosuprimidos, que esto es que tienen las defensas bajas porque están haciendo algún tratamiento específico que baja las defensas, o con corticoides por largo tiempo, o las personas mayores de 60 años. Bueno, acá no dice tabaquista, porque por ahí se incluye dentro del EPOC, pero hay gente que es tabaquista y no tiene el diagnóstico de EPOC, y el tabaquista también es de mayor riesgo. Y después, esto lo anotamos, que cuando vean los formularios que les va a mostrar Rodrigo en un ratito, va a aclarar un poco, pero les queremos compartir esto de en qué consiste una entrevista a un paciente que tengamos que llamar, ¿no? Tenemos que anotar siempre los datos personales de esa persona a la que llamamos, nombre, apellido, documento, un domicilio y un teléfono. Porque después nos vamos a tener que comunicar de vuelta y lo peor que nos puede pasar es, uy, lo llamé pero no le pedí el teléfono, o lo llamé y no registré el domicilio. Bueno, los convivientes con los que vive esa persona, con todos los datos personales de sus convivientes, si esos convivientes tienen alguna enfermedad de estas que mencionábamos antes, para tratar de que ese aislamiento de esa persona pueda ser en otro lugar, quizás, ¿no? Son cosas que tenemos que tratar de evaluar si es posible, para
que quien tenga mayor riesgo no se exponga. Y en esas entrevistas también informar sobre todas las medidas de prevención que se pueden tomar dentro del domicilio y ofrecerle a esa persona todas las líneas de comunicación posibles para que si tiene alguna consulta urgente que hacer pueda comunicarse, ¿no? Que pueden ser todos los centros de salud, después se la vamos a compartir también, todos los centros de salud de San Martín de los Andes, La Guardia, las líneas COVID, los horarios, bueno, eso está todo en un anotadito ahí que lo vamos a compartir, que ustedes los tienen que tener para poder facilitárselos a la gente. Y además, poder acordar con esa persona a la que vamos a acompañar, ¿cuándo la voy a volver a llamar? ¿No? Es decir, bueno, yo te llamo hoy, que es la primera entrevista, y yo te voy a llamar de acá 3 o 4 días, para que la persona ya sepa que en tal fecha nos van a volver a llamar, que salvo que haya una urgencia se comunique con la guardia, si no, nosotros nos volvemos a comunicar con ellos. Eso es importante porque también da tranquilidad a las personas saber que alguien en 2 o 3 días me va a llamar, que cuando llegue la fecha de mi alta también me van a llamar, ¿sí? Es como una orientación de lo que debería ser una entrevista. A ver, ¿qué más teníamos? Ah, bueno, mirá qué corto que fue. Bueno, y como dice acá. Se va a cortar el Zoom. Ah, se va a cortar el Zoom en un ratito. Nos queda poquito, pero se vuelven a conectar en el mismo link que nos conectamos ahora, así podemos compartir los formularios que Rodrigo les va a contar. Quedan 4 minutos. Y las preguntas que tengo. Claro. Si me deja de compartir, puede estar si tiene alguna pregunta. Bien, sí. En estos minutitos, si quieren también preguntarnos algo antes que se corte. ¿O fue tan claro que no hay preguntas? ¡Ah! Son los mejores voluntarios del mundo. Bueno, aprovecho igual a contarle en estos 3 minutitos antes de que veamos los formularios, que queríamos hacer esta capacitación de vuelta, porque el otro día la hicimos con algunos que estuvieron acá presentes y algunas, que les damos unos días para que lean y que se empapen con los conceptos, que se saquen dudas, que nos pregunten a través de los correos, y el jueves quisiéramos saber quiénes de ustedes se animan a que el viernes arranquemos con algunos acompañamientos. No tengan miedo, no van a ser 200 pacientes, son poquitos, aunque es mucha tarea, pero no los vamos a bombardear con gente que van a estar todo el día llamando, no tengan miedo, y van a estar acompañados y acompañadas por nosotros. Pero para que no nos pase la ola por arriba, queríamos esto, lean, sáquense dudas, infórmense, estudien si tienen un rato, y el jueves, por el mismo correo, confírmenos quiénes se animan, y así el viernes podemos armar los equipos con algunos voluntarios y con alguno de nosotros que estemos coordinando, y arrancamos. Siempre les vamos a estar dando toda la información como lo más armadita posible. La idea es acompañarnos, no queremos que la gente se sienta sola en su aislamiento, ni que ustedes como voluntarios se sientan solos y angustiados, ¿no? Entonces, trataremos Marisa, de hacer... Sí. Una pregunta. ¿Te tenemos que dar más o menos los horarios de los que estamos dispuestos a acompañar? ¿O si es mañana, tarde, noche? ¿Cómo es el asunto? En realidad, el acompañamiento uno lo puede hacer en el horario que tenga disponible. Después lo van a ir coordinando también con quien sea su coordinador acá en la salita, pero digamos, para acompañar a los pacientes que estén en aislamiento, se puede hacer en cualquier horario. De hecho, nos ha pasado de hacer llamadas a las 10 de la noche. Entonces, la gente que está aislada recibe el acompañamiento con mucho amor en el horario que vos puedas, Vicky. Después, sí, no hay problema con eso. Buen día otra vez. ¿Te hago una consultita? Sí. Los formularios los van a mandar por mail, porque yo no sé si puedo volver a conectarme ahora cuando se corte. Sí, Cristina, lo vamos a mandar, y igual
Se va a quedar grabado esto y va a quedar grabado cuando Rodrigo explique lo de los formularios, pero son re simples y sí los mandamos por mail también. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí ya se está por cortar en un minutito. No sé, Flor, si quieren agregar algo, Rodri. Acuérdense de entrar al mismo link. Vamos a estar 20, 30 minutos más con los formularios, es sencillo y lo charlamos ahora en el otro Zoom. Sí, quizá yo me tengo que ir a hacer un trámite, así que tengo que bajar al pueblo. Así que bueno, pero igual, manden los formularios y después cualquier cosa les pregunto. Bien. Vos, Vicky, ya sabemos que con eso te manejás